Vamos a esperar que se unan más personas, por favor. Muy buenas noches, chicos. ¿Escuchan el audio y se puede ver bien la pantalla? Buenas noches, doctora. Sí, se ve. Ya. Ya saben entonces, su examen es el día martes 9 de septiembre, o sea, la siguiente semana nos estaríamos viendo a las 2 de la tarde. Obviamente tienen que estar ya antes para que entren por lista. En cuanto a los temas que vamos a ver para el examen es genética, antimicrobianos y inmunología, lo que es la primera parte que entraría hasta lo que vamos a terminar de ver hoy. ¿Hay alguna duda sobre el examen? Nada, todo claro. Ya, entonces me paran si tienen alguna duda, ¿ya? Entonces, ya hemos estado avanzando en lo que era el tema de inmunología. En sí habíamos visto que la inmunología es una de las ciencias cuyo fin es estudiar lo que es el sistema inmune, es decir, cuáles son esas barreras o esos mecanismos por las cuales el cuerpo humano se va a proteger frente a determinados microorganismos. No hay que olvidarnos que habíamos dicho que las bacterias, parásitos, los virus conviven con nosotros en este mundo, lo tenemos alrededor prácticamente en todos los ecosistemas. No hay un lugar en el mundo en el que no existan bacterias que sea un lugar completamente estéril, a excepción de los quirófanos, ¿verdad? Entonces, en base a esa lógica, la pregunta era, ¿cómo es posible que si nosotros estamos rodeados de bacterias, nosotros no nos enfermemos? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? O sea, ¿qué hace nuestro cuerpo para evitar que las bacterias ingresen al interior y se produzca un proceso infeccioso? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estudia la inmunología. Estoy haciendo un repaso breve para las personas que no han estado viniendo a clases. Entonces, habíamos visto que no solamente basta que haya la interacción de un paciente con una bacteria, porque también estaba implicada en cuál es el estado o la respuesta inmune que va a tener ese cuerpo humano. Cada uno de nosotros tiene un sistema inmune completamente diferente. Por eso hay personas que se enferman frecuentemente porque no tienen una buena respuesta inmune, es decir, las bacterias, los virus ingresan fácilmente a ese cuerpo y se han debido dar cuenta que hay personas que no se enferman tan fácilmente. Incluso otros comiendo alguna comida de la calle ya están con un proceso infeccioso estomacal y otras personas no les pasa nada. Entonces, eso está mediado por la respuesta inmune que va a tener cada persona, ¿ya? Entonces, habíamos visto que respuesta inmune para los seres vivos, para nosotros, es los mecanismos de defensa que vamos a tener frente a sustancias, como ven ahí, que dice que son consideradas dañinas o extrañas. Porque esta respuesta inmune o estos mecanismos de protección que tiene nuestro cuerpo no solamente se activan frente a microorganismos. Ustedes tienen que saber que todo lo que nuestro cuerpo detecte como extraño va a activar a la respuesta inmune. En este caso, no solamente van a ser bacterias, parásitos, virus, hongos, sino también que hay otras sustancias que activan esta respuesta inmune. El caso de la penicilina que habíamos visto. Las alergias son una respuesta inmune de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que en algunas personas su cuerpo detecta la penicilina como un componente extraño, como un componente dañino que está ingresando en lugar de ser benéfico a hacer daño. Entonces, la respuesta inmune se activa y desencadena todo ese proceso de alergias. Hay algunas personas incluso que son alérgicas al polvo, porque cuando ingresa el polvo por inhalación, por las vías respiratorias, muchas veces la respuesta inmune de algunas personas detecta el polvo como un componente extraño. Entonces, desencadena toda la respuesta inmune y empieza lo que es el proceso de la alergia. Otras personas son alérgicas al polen, otros son alérgicas al pasto. Entonces, eso también es parte de la respuesta inmune, porque en esas personas su cuerpo está detectando estos componentes que no son microorganismos, pero son cualquier otro componente que el cuerpo lo detecta como extraño.
¿ya? Entonces, esta respuesta inmune se va a activar en microorganismos, se va a activar en algunos componentes que el cuerpo humano los va a considerar como dañinos o extraños. Incluso les había dicho que se activa en el caso de los procesos cancerosos, ¿ya? Porque muchas veces las células cancerosas también presentan antígenos o presentan sustancias en sus superficies que el cuerpo humano los detecta como extraños. Todos los seres humanos tenemos genes pro-oncogénicos, es decir, todos tenemos los genes del cáncer, pero no todos nosotros activamos estos genes del cáncer porque la respuesta inmune es como que mantiene en línea o va a evitar que se desencadenen los procesos cancerosos, ¿ya? Muchas veces cuando la respuesta inmune en el cuerpo humano baja, eso va a facilitar a que haya la aparición de enfermedades o lo que es el famoso herpes que ustedes conocen, que todos lo tenemos, pero que este herpes, en el caso del herpes labial de tipo 1, se activa cuando la respuesta inmune o el sistema inmune de la persona está por debajo, ¿ya? No está correctamente activada. Entonces, esas son las respuestas inmunes que van a tener diferentes personas. Habíamos hablado también que lo que es la respuesta inmune o los tipos de inmunidad que nosotros tenemos en el cuerpo humano es de dos tipos, lo que es la inmunidad innata y lo que es la inmunidad adquirida. Cuando nosotros hablamos de lo que es la inmunidad innata, nos estamos refiriendo a esa respuesta inmune o a ese sistema inmune que nosotros tenemos desde el momento en el que nacemos, ¿ya? No requiere que estemos expuestos a un determinado patógeno para que nuestro sistema inmune se active, sino que esa respuesta innata es los mecanismos o los tipos de inmunidad con el cual nosotros ya vamos a nacer. Cuando nosotros nos referimos a lo que es la inmunidad innata, nos habíamos referido a que hay tres tipos. En el caso de las barreras, habíamos visto que tenemos lo que son las barreras naturales, en este caso las barreras físicas, químicas y biológicas. También en la inmunidad innata estaba incluido lo que son las células. Habíamos dicho que en la sangre nosotros tenemos circulando lo que son los glóbulos rojos o los eritrocitos que están encargados de realizar la respiración celular, porque ellos lo que hacen es captar el oxígeno que nosotros inhalamos, lo distribuyen por todas las células del cuerpo humano, porque es importante el oxígeno para que estas células puedan sobrevivir, y recogen el dióxido de carbono, que sería como el desecho de las células, y lo sacan hacia el exterior por la exhalación. ¿No ven? Pero en la sangre no solamente tenemos lo que son los glóbulos rojos, también tenemos lo que conocemos como glóbulos blancos o leucocitos. Estos glóbulos blancos y leucocitos son las células cuya función es proteger al ser humano frente a determinados componentes extraños que empiecen a ingresar al cuerpo humano, ¿ya? Entonces, cuando ustedes veían un hemograma, veíamos que hay la parte de los glóbulos blancos, que a ustedes les indica incluso si ya hay un proceso infeccioso cuando este está alterado o está por encima del nivel, que es a partir de los 10.000, ya se considera como una leucocitosis, es decir, que hay un exceso de leucocitos. Entonces, eso a ustedes les tiene que llamar la atención cuando ven un hemograma porque les está indicando que esa persona está cursando o por un proceso inflamatorio o por un proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, dentro de la inmunidad innata con la que nosotros ya nacemos, están los glóbulos blancos. Porque estos glóbulos blancos son de diferentes tipos y que cada uno de estos tiene una función completamente diferente. Hay dentro de los glóbulos blancos algunos que realizan el proceso de la fagocitosis que vamos a ver ahora en adelante, lo que nosotros conocemos como las células natural killer o los asesinos naturales que se encargan de destruir microorganismos y que también pueden destruir células infectadas por virus o células cancerosas. Y habíamos visto que también tenemos lo que eran las células dendríticas. Les había dicho que eran unas células que tenían un aspecto semejante a unos dedos, que lo que hacen estas células dendríticas es captar a los patógenos para llevarlos hacia los ganglios linfáticos, que son unos órganos linfoides o unos órganos inmunológicos donde van a llevar a cabo el proceso de la presentación a otro tipo de células. ¿Ya? Y dentro de la inmunidad innata, no se olviden que también hay moléculas. No solamente está compuesta la inmunidad innata por las barreras, por las células, sino también que hay algunas moléculas que se encargan de ayudar a destruir cualquier componente extraño que ingrese en el cuerpo humano.
Dentro de las moléculas tenemos el sistema del complemento y tenemos las famosas citocinas que ahora vamos a ver, que son moléculas que producen las mismas células y estas moléculas las mandan a otros lugares como un mecanismo en el que puedan comunicarse de una célula a otra. Dentro de las barreras habíamos visto que tenemos tres, lo que son las barreras físicas, químicas y biológicas. Las barreras físicas ya habíamos hablado que era la piel, porque es un mecanismo por el cual nosotros estamos separados del exterior. La piel para nosotros sería como la pared celular que tienen las bacterias. La pared celular es la que las protege de la parte externa y en el caso de los seres humanos la piel se considera un órgano inmunológico. Es una barrera física que a nosotros nos está protegiendo. También tenemos dentro de lo que son las barreras físicas, lo que son el flujo de fluidos y el aire. Es decir, que en algunas partes del cuerpo, si ustedes se dan cuenta, hay lugares que no están protegidos por piel, lo que son las zonas de las mucosas, las fosas nasales, los ojos, son lugares o puertas de entrada por donde fácilmente pueden empezar a ingresar muchas bacterias. Teníamos lo que era el barrido ciliar, o sea, los pelitos que nosotros tenemos en las fosas nasales, que realizan un movimiento de llevar las sustancias o cualquier componente extraño que capten por medio de la inhalación hacia el exterior. ¿No ven? Y también es como un filtro porque van a poder captar aquellas sustancias que quieran ingresar por las fosas nasales y van a evitar que de esta manera no ingresen al cuerpo humano. Habíamos visto lo que son las barreras químicas, que esos lugares que son puertas de entrada para las bacterias también producen algunas sustancias que tienen o producen enzimas para destruir a las bacterias. En el caso de los ojos no está recubierto por piel. Entonces, fácilmente por medio del viento puede que se capten o ingresen microorganismos, pueden ingresar otro tipo de partículas que van a ser vehículos para que ingresen algún microorganismo o pueden ingresar polvo. Entonces, lo que hacen los ojos como un mecanismo extra para poder protegerse es producir estas sustancias, como es el caso de las lágrimas, y en su composición las lágrimas tienen una enzima que son las lisocimas. Y esta lisocima ayuda a destruir a la pared celular de las bacterias y de esta manera las va a matar. En el caso de la saliva, nosotros comemos alimentos, no siempre están oportunamente cocidos o no se lavan correctamente. Entonces la saliva también tiene esta enzima lisocima que va a destruir a la pared celular de las bacterias que quieran ingresar por medio de los alimentos. El caso del sebo o los ácidos grasos que se producen en el cuero cabelludo, este ácido graso por el olor que producen, inhiben el crecimiento bacteriano y evitan la proliferación de bacterias. El sudor también es una sustancia o es una barrera química que en su composición está formada por lisocimas y que va a evitar de esta manera que muchas bacterias puedan ingresar a los folículos pilosos y puedan causar una foliculitis. Dentro de lo que son las barreras biológicas, ya les he explicado que nosotros en algunas partes del cuerpo estamos recubiertos por bacterias. Nosotros no estamos solos. Si nosotros nos pusiéramos o tuviéramos microscopios en nuestros ojos, nosotros podríamos ver que a nivel de la piel estamos recubiertos por bacterias. Pero nosotros las consideramos a estas bacterias buenas, bacterias que no son patógenas porque en lugar de infectarnos nos están protegiendo. ¿Ya? Es lo que nosotros conocemos como microbiota. Nosotros tenemos microbiota en lo que es la nariz, porque la nariz no es estéril, está repleta de bacterias. Tenemos lo que es la microbiota oral, que es uno de los temas que ya vamos a ver, porque hay un montón de bacterias que nosotros tenemos en la boca que cumplen funciones benéficas para el ser humano. El estómago, lo que son los intestinos, también están repletos de bacterias. Habíamos hablado que la Escherichia coli es una de las bacterias que está recubriendo casi por completo lo que son los intestinos y cuya función, más que ser patógena, cuando se encuentran en el intestino, la Escherichia coli lo que hace es formar vitamina K. Y la vitamina K a nosotros nos sirve para realizar todo el proceso de la coagulación de la sangre. La piel está repleta de bacterias
Y lo que es el aparato urogenital, también tenemos bacterias que tienen la función de acidificar y evitar de esta manera que ingresen bacterias patógenas. Entonces habíamos visto esto y les había puesto algunos artículos, igual ustedes pueden buscar, donde la microbiota cumple un papel muy primordial para lo que es el ser humano. La microbiota en muchos casos es diferente de una persona a otra e incluso la microbiota está involucrada en lo que es la salud o la enfermedad. Hay algunas personas que tienen una microbiota que está compuesta por bacterias que hacen que esta persona se encuentre completamente sana, no sufra de enfermedades y en cambio se ha visto por medio de artículos que la microbiota en aquellas personas que sufren de enfermedades es una microbiota que está alterada, que no tiene la correcta composición de las bacterias que deberían existir en el lugar donde se está estudiando. Entonces, en algunos países ya se hace lo que es el trasplante de la microbiota fecal, es decir, que se hace el traspaso de la microbiota de los intestinos de aquellas personas que son sanas y no sufren de ninguna enfermedad hacia aquellas personas que están enfermas o tienen enfermedades de base para que de esta manera esta microbiota ayude a regular o ayude a proteger a estas personas que sufren de enfermedades. ¿Ya? Entonces habíamos empezado ya eso, hemos empezado a ver lo que son los tipos de células, habíamos visto que los glóbulos blancos o los leucocitos que nosotros tenemos circulando en la sangre son de cinco tipos. Lo que son los neutrófilos, que ustedes los pueden ver acá, que ahora vamos a descubrir cuáles son las funciones que tienen estos neutrófilos. Luego tenemos a los eosinófilos, que al microscopio nosotros los observamos de esta forma, los basófilos, los monocitos y los linfocitos. Estos son los glóbulos blancos. En el fondo ustedes van a ver estos de color rojo, que son los glóbulos rojos que están encargados de la respiración celular. Y acá tenemos a las plaquetas, que también son el tercer tipo de células que nosotros tenemos circulando en la sangre, cuya función es más la coagulación o el realizar el cierre de las venas para evitar el desangramiento. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda que hayan tenido? No, doctora. Todo han entendido entonces, que esto ya es para su examen, ¿ya? Entonces vamos a entrar a ver lo que son, bueno, habíamos visto lo que son los órganos que están relacionados con el sistema inmunológico y habíamos hablado de que tenemos los órganos centrales o los órganos primarios. En esos están dos, lo que es la médula ósea y el timo. La función que tienen estos órganos centrales es de producir a los glóbulos blancos. El lugar donde se producen las células o los glóbulos blancos que están encargados de la defensa del cuerpo humano son en estos dos lugares, médula ósea y timo. Pero habíamos hablado que la médula ósea nosotros la tenemos activo prácticamente toda la vida. Es uno de los órganos más importantes a nivel del sistema inmunológico porque es el lugar donde da nacimiento a todas las células del sistema inmune, ¿ya? Entonces, también no solamente es que dé origen a las células del sistema inmune, sino que también es un órgano de maduración, un órgano que va a seleccionar cuáles son los glóbulos blancos que están correctamente maduros, que están correctamente formados y que están correctamente adiestrados o que tienen una correcta educación para saber destruir específicamente aquellas sustancias extrañas que están ingresando al cuerpo humano. ¿Ya? Es lo que les decía que la médula ósea selecciona, no deja pasar a cualquier célula, porque en la actualidad hay muchas enfermedades inmunológicas que tenemos que se debe a que muchas veces la médula ósea de esas personas no ha adiestrado correctamente a los glóbulos blancos que ha dado origen. Es decir, en lugar de que ese glóbulo blanco o ese neutrófilo que ha formado la médula ósea destruya una bacteria que ha ingresado al cuerpo humano, muchas veces cuando son glóbulos blancos que no han sido adiestrados correctamente, en lugar de destruir un patógeno, van a destruir una célula de mi cuerpo, una célula
que no debería haber sido destruida porque está cumpliendo una función benéfica en mi cuerpo y en lugar de destruir al patógeno, ha destruido una célula del cuerpo humano. Entonces, a partir de eso es cuando nacen las enfermedades inmunológicas, lo que ustedes han debido escuchar que es el lupus. El lupus es cuando mis mismas glóbulos blancos, mis mismas células que deberían protegerme frente a un determinado patógeno, se equivocan porque no están correctamente adiestradas y empiezan a destruir células del cuerpo humano. Entonces, ahí surge lo que es el lupus, una de las enfermedades inmunológicas que tenemos en la actualidad. Y esto surge porque la médula ósea no está funcionando correctamente. No está haciendo su trabajo de seleccionar cuáles son las células que están correctamente adiestradas. Y muchas veces lo que hace la médula ósea es liberar glóbulos blancos que están inmaduros, que no están correctamente formados. ¿Ya? Esta médula ósea, ustedes saben por anatomía, por fisiología, que ustedes han avanzado en otros años, que se encuentra en lo que son los huesos largos, en las vértebras y en los huesos pélvicos. Y luego habíamos hablado del timo. Les había dicho que el timo también es un órgano primario. Es un órgano que nosotros lo tenemos en el tórax, entre lo que es el corazón y el esternón. Este timo está activo en el ser humano desde la 5ª semana de gestación, pero solamente hasta la adolescencia. Aproximadamente hasta los 15 años, nosotros tenemos un timo funcionante. Un timo que es un lugar de maduración de los glóbulos blancos que se forman en la médula ósea. Es decir, la médula ósea no puede adiestrar a todos los glóbulos blancos. Entonces, lo que hace es formar algunos glóbulos blancos, es dar origen a algunos glóbulos blancos y mandarlos al timo. Y el timo es como una escuela, es como un lugar donde de la misma manera que hace la médula ósea, va a empezar a seleccionar cuáles son los glóbulos blancos que están correctamente formados. Entonces, este timo está activo hasta lo que son los 15 años. A partir de los 15 años, lo que pasa con este órgano es que se va atrofiando, es decir, se va formando ya como una grasita que ya no cumple ninguna función. Esa es la diferencia entre la médula ósea y el timo. La médula ósea está activa desde el momento de la gestación hasta el momento en el que nosotros fallecemos. En cambio, el timo se activa desde la 5ª semana de gestación hasta aproximadamente lo que es la adolescencia, hasta los 15 años. Después, y en la actualidad, lo que les decía de ustedes, no tienen un timo funcionante. Entonces, lo que veíamos acá es que en la médula ósea, habíamos dicho en los huesos largos, tenemos la médula ósea, y la médula ósea es el encargado de formar a los glóbulos blancos, dar origen o el nacimiento de los glóbulos blancos, y los va a mandar al timo. Porque el timo le va a ayudar a la médula ósea a adiestrar correctamente a los linfocitos de tipo T. Porque la médula ósea no va a poder abastecer en adiestrar a tantos glóbulos blancos que se están formando. Entonces, el timo es como un colaborador para la médula ósea, un lugar o una escuela donde se va a adiestrar a los glóbulos blancos. Es lo que les decía. En este caso, yo soy su médula ósea, yo soy su timo, porque yo voy a seleccionar quienes están correctamente capacitados, quienes están correctamente educados y están aptos para pasar el examen y poder pasar al siguiente año. Si ustedes no estudian, yo no puedo aprobarlos y no puedo mandarlos al exterior. Entonces, tomen eso como un ejemplo. Yo voy a ser quien va a seleccionar quienes están correctamente formados, educados, para que puedan pasar al siguiente año. ¿Ya? Y luego habíamos hablado de que no solamente tenemos órganos primarios, también tenemos lo que son órganos secundarios. Hay algunos órganos, lo que son los ganglios linfáticos, lo que les preguntaba. ¿Ustedes saben dónde están los ganglios linfáticos en el cuerpo humano? Muchos me decían en el cuello. Exacto, tenemos ahí los ganglios linfáticos. Pero si ustedes se fijan en esta imagen que les he colocado, los ganglios linfáticos son los de color celeste. Y si ustedes se fijan, son varios.
Prácticamente en todo el cuerpo humano tenemos varios ganglios linfáticos, pero lo que ustedes conocen más comúnmente es los que están a nivel del cuello. En la zona axilar también tenemos varios ganglios linfáticos, a nivel de la columna, a nivel de lo que son el intestino. En la zona inguinal tenemos varios ganglios linfáticos. El vaso es un órgano secundario. Hay algunos tejidos que se encuentran revistiendo lo que son el aparato respiratorio, el aparato digestivo. Las amígdalas son consideradas órganos secundarios, el apéndice y las placas de Peyer, ¿ya? Todos estos nosotros los consideramos como órganos secundarios. ¿Y por qué los consideramos órganos secundarios y no órganos primarios? Esa es una de las preguntas que tienen que hacerse. Porque los órganos primarios son los lugares que dan origen o que forman glóbulos blancos y que los maduran o los adiestran para tener glóbulos blancos correctamente formados. Pero en cambio, los órganos secundarios, estos órganos que estamos viendo, no hacen la formación de glóbulos blancos, no hacen el adiestramiento de glóbulos blancos. Simplemente lo que hacen estos órganos secundarios es recibir ya a los leucocitos o a los glóbulos blancos que ya están correctamente formados, que ya están correctamente educados. Es decir, esos glóbulos blancos que ya son funcionantes. Los van a recibir para mantenerlos como una reserva dentro de estos órganos secundarios hasta el momento en el que el cuerpo humano lo necesite. El momento en el que ingrese cualquier microorganismo patógeno al cuerpo humano, estos ganglios linfáticos van a dar la señal de que los leucocitos que se encuentran dentro de estos órganos salgan a atacar a estos microorganismos, ¿ya? Serían como los cuarteles. Los cuarteles, ustedes saben que nosotros tenemos a los militares, a los soldados que están en reserva hasta el momento de. En el momento en el que se desate una guerra, en este caso, lo que son estos zonas de reclutamiento van a liberar o van a hacer que los soldados salgan a patrullar o salgan a buscar al enemigo. Entonces, estos órganos secundarios son lugares de reserva donde nosotros vamos a tener leucocitos que están a la espera de que ingrese cualquier microorganismo o sustancia extraña. ¿Ya? Entonces, hasta acá no hay ninguna duda. ¿Se han dormido? No hay dudas, Doc. ¿Qué dudas tienen? Todo claro. ¿Todo claro? Ya, vamos a seguir avanzando. Ahora, ustedes se han preguntado por qué los ganglios linfáticos se inflaman, por qué aumentan de tamaño, porque qué pasa cuando sus pacientes le dicen, aquí me ha aparecido una bolita en mi cuello, y ustedes les tocan y son sus ganglios linfáticos. Eso les han debido enseñar en fisiología o en anatomía, que creo que pasan ustedes, ¿no ven? A revisar los ganglios linfáticos de su paciente. Ustedes tocan a nivel del cuello o a veces ustedes se tocan y dicen, mi ganglio está inflamado. O nunca se han preguntado por qué se inflama. Porque les han debido decir, tu ganglio está inflamado. Debes estar con infección. Habíamos dicho que estos ganglios linfáticos son lugares donde nosotros vamos a tener acumulados a los leucocitos a la espera de algún patógeno. ¿No ven? Pero ¿cómo llegan los patógenos a los ganglios linfáticos? ¿Qué pasa si yo me hago una herida en la mano? Estoy rompiendo una barrera física que es la piel, porque si ustedes se fijan, su piel es completamente cerrada. No hay una zona o un orificio por donde las bacterias puedan ingresar. Pero ¿qué pasa si yo me echo un corte y he generado una ruptura de esa barrera física? Entonces, he generado una puerta de entrada para que las bacterias del exterior se entren por esa herida. Y van a llegar muchas veces estas bacterias, su objetivo de las bacterias es ingresar más allá. Quieren llegar hacia el torrente sanguíneo. Porque una bacteria que llega al torrente sanguíneo, es decir, va a llegar a la sangre,
va a empezar a proliferarse y va a empezar a circular por todo el cuerpo humano, causando un proceso séptico. Pero el cuerpo humano tiene mecanismos por el cual se protege o evita que esas bacterias que han llegado al torrente sanguíneo empiecen a proliferarse y causar problemas o causar infecciones mayores. El cuerpo, es lo que les digo, es sabio. O sea, hay tantos mecanismos dentro del cuerpo por el cual nosotros estamos protegidos. Y uno de los mecanismos es que cuando una bacteria llega al torrente sanguíneo, hemos dicho que en el torrente sanguíneo tenemos circulando glóbulos blancos. Entonces, esos glóbulos blancos han detectado esa bacteria que ha ingresado a la sangre y lo que hacen es atraparla. La atrapan y la sacan del torrente sanguíneo, porque estos glóbulos blancos se pueden mover, pueden salir de la sangre y pueden trasladarse por medio de los tejidos. No tienen pies, no tienen flagelos, ahora vamos a ver la estructura de estos glóbulos blancos, pero tienen una capacidad de poder trasladarse por medio de los tejidos, salir del torrente sanguíneo, o sea, salirse de las venas y viajar por los tejidos, ingresar a lo que es a las vías linfáticas, porque las vías linfáticas lo que transportan no es sangre, lo que ellos transportan es linfa. Y una vez que este glóbulo blanco que ha capturado una bacteria, ingresa a la linfa va a empezar a viajar en busca de los ganglios linfáticos. Y va a llegar a un ganglio linfático y en ese ganglio linfático va a agarrar a esa bacteria que ha capturado y la va a presentar a los glóbulos blancos que estaban acuartelados, que estaban en reserva dentro de este ganglio linfático. Para que estos glóbulos blancos que están inactivos dentro del ganglio linfático se activen. Es decir, que cuando ingresa este patógeno van a agarrar y le van a mostrar a esos leucocitos y le van a decir, esto he capturado, esto ha ingresado al cuerpo humano. Y ellos se activen y empiezan a conocer al enemigo. Van a agarrar, van a ver la estructura de esa bacteria y van a empezar a duplicarse. Es decir, si en este ganglio linfático yo tenía 100 leucocitos, cuando yo les presento una bacteria y les digo, esta bacteria ha ingresado al cuerpo humano y se empiezan a activar estos leucocitos, empiezan a duplicarse, empiezan a replicarse y a generar más leucocitos. Entonces, si yo tenía 100 leucocitos, cuando les he presentado una bacteria, estas se han empezado a activar, han aumentado de tamaño, han empezado a crecer, han empezado a duplicarse y yo voy a tener una mayor cantidad de leucocitos dentro del ganglio linfático y por eso el ganglio linfático empieza a crecer en tamaño. Entonces, no se olviden que si ustedes tienen un ganglio linfático inflamado, es porque en ese ganglio linfático ha ingresado una sustancia extraña que puede ser cualquier tipo de microorganismo o puede ser otra sustancia extraña y los leucocitos que estaban dentro de este ganglio linfático se han empezado a activar, han empezado a crecer de tamaño, han empezado a duplicarse y por eso ustedes tienen un ganglio linfático inflamado. Entonces, cuando sepan o cuando vean a un paciente con un ganglio linfático inflamado, ahora ustedes saben que está ocurriendo un proceso infeccioso en algún lugar del cuerpo humano. Es lo que ustedes ven. Cuando ven un paciente con una herida, una caries profunda, o sea, es que ya la bacteria ha ingresado y está produciendo un proceso infeccioso. Entonces ustedes tocan y sus ganglios linfáticos están inflamados. O cuando les da una faringitis, se han enfermado, les ha dado una faringitis y tocan sus ganglios linfáticos, están inflamados. Es porque hay un proceso infeccioso. Y no solamente se pueden activar a nivel del cuello. Tenemos ganglios linfáticos importantes, una gran cantidad a nivel axilar, a nivel inguinal. Entonces ustedes ya es una alerta que cuando vean que un ganglio linfático está inflamado, puede ser un proceso infeccioso. Pero no podemos asegurar dónde,
porque las bacterias que se capturan en un lugar del cuerpo humano viajan al ganglio linfático que está más cerca. Entonces, si hay un ganglio linfático inflamado a nivel axilar, puede que haya una infección relacionada o cerca de esa zona. Entonces, siempre hay que estar alerta cuando ustedes presenten un ganglio linfático inflamado. ¿Ya? Ahora, aquí en dibujitos les había explicado. Nosotros aquí tenemos la piel, ustedes pueden ver, es completamente cerrada, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba si yo me había hecho un corte? Estaba generando una puerta de entrada para que se empiecen a ingresar las bacterias. Las bacterias, ustedes la ven acá, son de color rojo, estas que están viendo, y están empezando a ingresar hacia el interior. Pero también por debajo de la piel nosotros tenemos glóbulos blancos que están a la espera o a la captura de cualquier bacteria que quiera ingresar. Entonces, estos glóbulos blancos, en este caso, son las células dendríticas. Las células dendríticas tienen esa forma de dedos, por eso les han dado ese nombre. Y estas células dendríticas son expertas capturadoras de cualquier microorganismo que ingrese. Entonces, ustedes ven que están ingresando los parásitos o las bacterias y estas células dendríticas empiezan a agarrarlas. Las capturan y ¿qué van a hacer? Van a viajar, van a trasladarse. ¿Y dónde se van a trasladar? Al sistema linfático, ¿ya? A nivel de la piel, estas células dendríticas reciben otro nombre que nosotros las conocemos como las células de Langerhans. En otros órganos también son células dendríticas, pero les colocan otros nombres de acuerdo al lugar donde se encuentren, ¿ya? Ustedes por eso acá las están viendo como células de Langerhans porque están por debajo de la piel, pero son células dendríticas. Una vez que la célula dendrítica ha capturado a estas bacterias, agarra y empieza a viajar hacia el sistema linfático. Porque lo primero que tiene que hacer al haber capturado cualquier microorganismo que ha entrado al cuerpo humano es irse hacia los ganglios linfáticos. Y para llegar al ganglio linfático, no se olviden que tiene que transportarse por el sistema linfático. Por la sangre, no, por el sistema linfático. Entonces, habíamos dicho que en los ganglios linfáticos tenemos unas células que están inactivas, unas células que recién se han formado en la médula ósea y las han mandado a esos órganos secundarios. En este caso, nosotros conocemos a estas células como células T-Naive o células T vírgenes. O sea, son células que no conocen a ningún patógeno, no conocen ningún antígeno, no conocen ningún microorganismo. Por eso reciben este nombre de células T-Naive o células T vírgenes, porque en el ganglio linfático es donde se les va a presentar, donde les van a mostrar recién un patógeno por primera vez. Entonces acá tenemos nuestro ganglio linfático, vamos a continuar viendo, y tenemos a nuestras células dendríticas, que han llegado al ganglio linfático por medio de la linfa, cargadas de todos estos bacterias que han capturado, los rojitos, ¿verdad? Son bacterias que han capturado. ¿Y qué hacen estas células dendríticas? Son células presentadoras. Agarran esa bacteria que han capturado y van a ir y se la van a mostrar a una célula T virgen. Las células T virgen son las que están de color celeste. Es como que agarran a la bacteria y le dicen, mira, esto es lo que yo he capturado. Entonces, la muestran para que esa célula T virgen empiece a conocerla. Y cuando se captura o se presenta esta bacteria, las células T virgen se activan y empiezan a salir del ganglio linfático y van en busca de más bacterias similares a las que les han enseñado. ¿Se dan cuenta? Es como que le dicen, esto es lo que he capturado. Algo así anda a buscar. Entonces, las células T virgen recién salen del ganglio linfático y empiezan a circular por todo el cuerpo humano
en busca de bacterias similares a las que les han mostrado. Así funciona el cuerpo humano. Las células dendríticas o células presentadoras de antígeno son las expertas capturadoras de bacterias. Van al ganglio linfático y agarran y la presentan a las células T virgen y les dicen, esto es una bacteria. Y las células T virgen son como células memorizadoras. Capturan la imagen de lo que les han mostrado y salen del cuerpo humano en busca de las mismas bacterias que les han enseñado las células dendríticas. ¿Ya? Entonces, como dice, una vez que las células T naive o las células T virgen han visto el antígeno o han visto cómo es la bacteria que ellas ahora tienen que capturar, empiezan el proceso de proliferación y diferenciación y se vuelven células efectoras. Células que ya van a tener la capacidad de destruir un antígeno o una bacteria similar a la que les han enseñado las células dendríticas. Eso es inmunología. Eso es el mecanismo por el cual nuestro cuerpo humano nos defiende de cualquier patógeno. ¿No ve? Lo mismo sucede con el vaso, que es un órgano secundario. Habíamos dicho que el vaso es como un órgano donde se filtra la sangre. Acá ya no estamos hablando de linfa, sino que estamos hablando de la sangre. Aquellas bacterias que han ingresado hacia la sangre van a pasar por el vaso, que va a ser como un filtro donde van a quedar atrapadas bacterias, y no solamente bacterias o cualquier microorganismo, sino que también el vaso se encarga de destruir a las células viejas. Es decir, aquellas células que ya han cumplido su ciclo de vida, como los glóbulos rojos, que tienen un ciclo de vida de 120 días, no viven por siempre, solamente tienen 120 días de vida. O aquellas células que están viejas o lesionadas, el vaso lo que hace es filtrarlas, capturarlas y destruirlas. Por eso también es un órgano secundario. Habíamos hablado que hay tejidos que son considerados también parte del sistema inmunológico, porque a nivel del aparato gastrointestinal o la mucosa intestinal teníamos lo que eran tejidos de tipo GALT. En las vías respiratorias también están recubiertas por tejidos inmunológicos que, si son vías respiratorias altas, se conocen como NALT, y si son vías respiratorias bajas las conocemos como BALT, ¿ya? Que son las tejidos que están hacia la parte externa, protegiendo del ingreso de cualquier bacteria que quiera ingresar a dañar el cuerpo humano. Y vamos a empezar con lo que eran las células que nos habíamos quedado acá, ¿ya? ¿Cuáles son esas células del sistema inmune? Que ya hemos estado viendo un poquito, que tenemos a las células dendríticas, las células de Naive, pero ahora las vamos a ver más específicamente, ¿ya? Todas estas células hemos dicho que tienen origen en la médula ósea. La médula ósea está encargada de realizar el proceso de lo que es la hematopoiesis, es decir, el origen de nuevas células. En la médula ósea nosotros vamos a tener una célula madre que, si ustedes se fijan, de acuerdo a lo que mi cuerpo necesita y las señales que va a recibir por medio de citoquinas, que eran las moléculas por la cual se comunican una célula a otra, va a empezar a diferenciarse y producir diferentes tipos de células. Lo que son monocitos, si mi cuerpo necesita más células dendríticas, va a formar células dendríticas. Si necesito monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, eritrocitos. Entonces, el cuerpo humano, de acuerdo a lo que vaya necesitando, va mandando señales a la médula ósea para que se produzca el proceso de diferenciación de estas células madres en las diferentes poblaciones o diferentes tipos de glóbulos blancos o glóbulos rojos, de acuerdo a lo que mi cuerpo necesite. Por eso en la actualidad se le da tanto valor a lo que son las células madre, porque estas células son el origen de todo. ¿Ya? Aquí está nuevamente un dibujo similar al anterior, donde tenemos una célula madre que, de acuerdo a lo que necesita el cuerpo, se va a ir diferenciando en los diferentes tipos de células. ¿Ya? Y bueno, habíamos quedado acá. Ahora la pregunta es, ¿cómo los glóbulos blancos
que yo tengo circulando en el cuerpo, que ustedes han visto que son capturadoras de cualquier microorganismo que ingresa, reconocen que lo que está ingresando es una sustancia extraña o que lo que está ingresando es una bacteria. Esa es la pregunta, ¿cómo la reconocen? ¿Cómo saben esos glóbulos blancos que es un microorganismo extraño? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Cómo el cuerpo lo detecta? ¿Cómo sabe? Por la pared celular, doctora, por el peptidoglicano. Eso sí puede ser una sustancia extraña, porque si ustedes se ponen a pensar, las células del cuerpo humano no tienen peptidoglicano. Entonces, el peptidoglicano es una sustancia extraña que sí se puede considerar como una sustancia antigénica o como parte de una bacteria. Pero ¿qué parte del glóbulo blanco lo reconoce como extraño? Por medio de receptores. Exacto. Todos los glóbulos blancos, vamos a ver, que tienen unos receptores en la parte externa y en la parte interna. ¿Ya? Estos receptores que van a tener los glóbulos blancos los conocemos como PRR. Es lo que estamos viendo ahorita en la gráfica. Familias de PRR. Son receptores relacionados a patrones. ¿Ya? Vamos a ver ahora que todos estos glóbulos blancos, para poder detectar que la sustancia que está ingresando es una bacteria, tiene que tener estos receptores. Y a nivel de los glóbulos blancos vamos a tener 5 tipos de receptores, ¿ya? Vamos a empezar primero con los receptores de tipo TOL o los receptores TLR, ¿ya? Estos receptores, como les indica acá, están en la parte externa de las células. No se van a equivocar. Los PRR, o aquí en inglés está RR, son los receptores o son como las antenas que van a tener los glóbulos blancos, ¿ya? Estos receptores, si son los de tipo TOL o los de tipo TLR, como les está indicando acá, estos se encuentran en la membrana plasmática, en la parte externa de los glóbulos blancos. Acá está. Este es un glóbulo blanco y en la parte externa tiene receptores de tipo TOL, así como antenitas, ¿ya? Que están a la espera de captar cualquier sustancia extraña para considerarlo un patógeno. Entonces, estos receptores de tipo TOL, como les están indicando, están en la parte externa, en la membrana plasmática, ¿ya? No son endocíticos. ¿Qué quiere decir? Que no están hacia el interior. Más bien estos están hacia el exterior del glóbulo blanco. Y estos receptores o esas antenitas que ustedes han visto que tienen los glóbulos blancos, los de tipo TOL van a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados al daño, ¿ya? Estos PAMs y estos DAMs son las sustancias que tienen estos microorganismos que mi cuerpo o que estos receptores los va a detectar que son componentes extraños. ¿Pero qué sustancias son consideradas PAMs? Lo que son las lipoproteínas, diré los lipopolisacáridos, porque hemos de la estructura celular, dentro de lo que es la estructura de la membrana celular o lo que es la estructura de lo que son las bacterias, tenían estos lipopolisacáridos. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de los lipopolisacáridos, que son las sustancias que ayudan a que las bacterias puedan pegarse a las superficies de los tejidos. Son esas sustancias que ayudan a que el cuerpo humano empiece a producir la fiebre. Son estos lipopolisacáridos que las células del cuerpo humano no las tienen. Entonces, como son sustancias extrañas para el cuerpo humano, por eso son considerados PAMs, patrones asociados
a patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué sustancias más son consideradas extrañas para el cuerpo humano? Las lipoproteínas. La flagelina. Habíamos hablado que la flagelina era una proteína que solamente se encontraba en los flagelos de las bacterias. Entonces, esta flagelina también es una sustancia extraña para el cuerpo humano. Porque si ustedes se ponen a pensar, el cuerpo humano, las células de mi cuerpo humano no tienen flagelos. Entonces, el momento en el que se detecte una bacteria que tenga un flagelo o una flagelina, esa es considerada una sustancia extraña. El ADN bacteriano, porque hemos visto que el ADN de las bacterias también puede ser considerada extraña porque es un ADN circular, que es completamente diferente al ADN de las células humanas, porque en el caso de nosotros, el ADN no es circular, es de doble hebra, pero es de un tamaño extremadamente grande. Entonces, todas esas sustancias que el cuerpo humano las detecte como extrañas son consideradas PAMs. Y no solamente el ADN, también el ARN, un ARN de cadena simple, un ARN de cadena doble, porque habíamos visto que en el caso de los virus, muchas veces no están formadas en su material genético por ADN, sino por ARN, ¿ya? Entonces, cuando el cuerpo humano detecte o los glóbulos blancos detecten cualquiera de estas sustancias, van a hacer que se activen estos glóbulos blancos porque estos receptores de tipo TOL van a capturar o se van a pegar con cualquiera de estas sustancias. En inmunología nosotros hacemos como un estudio de llave y cerradura. Es decir, que estos receptores van a ser como la cerradura, pero para que esta cerradura se abra, necesita ponerse en contacto con una llave, que van a ser estas, ¿ya? Entonces, estos dos tienen que entrar en contacto para que se activen los glóbulos blancos, ¿ya? Cuando estas dos, el receptor que está en el glóbulo blanco, con la sustancia extraña que está, ya sea de cualquier microorganismo que ha entrado al cuerpo humano, esos glóbulos blancos van a empezar a producir citocinas o citoquinas, que son moléculas que los glóbulos blancos forman como moléculas señales para que puedan comunicarse con otros glóbulos blancos, ¿ya? Y también produce lo que es el interferón de tipo 1. Este interferón es una sustancia proinflamatoria. Es una sustancia que va a hacer que el lugar donde se encuentren glóbulos blancos con cualquier patógeno se produzca un proceso de inflamación. Ahora, en los glóbulos blancos no solamente vamos a tener este tipo de receptores, también vamos a tener algunos receptores o algunas antenas de tipo NOT, que son los receptores NLR. Que son los receptores de tipo NOT. Estos receptores también van a detectar patrones moleculares asociados a patógenos, pero ya son otro tipo de patrones asociados a patógenos. Estos detectan el péptidoglicano, o sea, la pared celular de la bacteria. Detectan flagelina, detectan muramilodipéptido, ATP o cristales de urato monosódico. Entonces, detectan otro tipo de sustancias y estas están hacia el interior o en el citoplasma de los glóbulos blancos. De igual manera, van a activar a que se produzcan citoquinas proinflamatorias para que se produzca la inflamación, pero también interleuquinas de tipo 1, 18 y otro tipo de interleuquinas que sirven
para comunicarles a otras bacterias que ha ingresado un patógeno y que tienen que empezar a activarse, ¿ya? Citoquinas son moléculas por el cual las bacterias, los glóbulos blancos se van a comunicar unos con otros, ¿ya? Entonces, hasta acá ya hemos visto dos tipos de receptores que pueden tener los glóbulos blancos. Pero hay otros más, que son los receptores de tipo AIM o los ALR, que al igual que los NOT están en el citoplasma. Pero estos ya no reconocen PAMS, lo que ellos reconocen es el ADN bacteriano de doble cadena. Una vez que detectan este ADN, se va a pegar con este receptor y van a empezar a promover o a formar interleuquinas de tipo 1 para que se activen otros tipos de glóbulos blancos o para que se desencadene el proceso de inflamación. Hay los receptores de tipo RIC, que son los LRL, que también se encuentran hacia el interior, pero estos ya van a detectar ARN, generalmente de lo que son los virus. Y también empiezan a producir, una vez que se pone en contacto el ARN con este receptor, que ese glóbulo blanco empiece a secretar interferón de tipo 1 o otras citoquinas que produzcan la inflamación. Hay receptores de tipo lectina de tipo C, que estos de igual manera están en la membrana plasmática, son endocíticos porque también se pueden encontrar hacia el interior, pero estos detectan carbohidratos, ¿ya? Van a detectar azúcares, aquellos azúcares que no son de las células del cuerpo humano, sino que son carbohidratos que ya están relacionados con bacterias o con microorganismos. Y generalmente detectan carbohidratos que son manosa, fructosa o beta-glucano, que estos están relacionados con los hongos. El momento en el que ingrese un hongo y se ponga en contacto con estos receptores de tipo lectina de tipo C, se va a activar el sistema inmune, ¿ya? Entonces son 5 tipos de receptores que tienen los glóbulos blancos, ¿ya? Los más conocidos y que ustedes van a ver en la mayoría de las imágenes son los receptores de tipo TOL. Pero ahora yo les hago una pregunta. Hay un glóbulo blanco con un receptor de tipo TOL, va a haber otro glóbulo blanco con un receptor de tipo NOT, otro con receptor ALR, o es un glóbulo blanco que va a estar cargado con todos estos receptores. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen, chicos? Ya se han dormido. Cada uno va a tener un tipo diferente. Su compañera dice que cada uno va a tener uno diferente. Otra persona que cree. Generalmente pasa que un glóbulo blanco está cargado con diferentes receptores. Porque ¿qué pasa si un glóbulo blanco va a entrar en contacto con una bacteria y no va a tener el receptor TOL de tipo 1? Entonces no va a detectar esta bacteria y la va a dejar pasar de largo. Entonces, estos glóbulos blancos tienen que estar cargados con todos estos receptores, con las 5 familias de receptores. Porque si, digamos, entrara un parásito y este glóbulo blanco no tiene el receptor para este parásito, el parásito se va a ingresar al cuerpo humano y va a producir la infección. Entonces, los glóbulos blancos son como los soldados que tienen que estar listos para todo. Tienen que tener prácticamente todos estos receptores en su superficie hacia el interior porque no saben contra qué se van a enfrentar. ¿Se dan cuenta? Tiene que estar cargado de todo, ¿ya? Porque si no tiene un receptor para una determinada sustancia, cuando ingrese una bacteria o ese parásito no la va a detectar y va a dejar que ese microorganismo ingrese al cuerpo humano, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender. Hay 5 familias de receptores
que son como las antenas o como las armas que tienen que tener estos glóbulos blancos para que estén listos el momento en el que se enfrenten con cualquier tipo de microorganismo, ¿ya? Entonces acá les está diciendo que los receptores o estos PRR que hemos visto van a reconocer cualquier estructura molecular de cualquier patógeno que ingrese al cuerpo humano. Estos patógenos tienen lo que son los PAMs que hemos dicho, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ya? Que puede ser, como les ha dicho su compañero, el peptidoglicano, puede ser la flagelina, puede ser los lipopolisacáridos, el zimosano, si fuese el caso de una levadura, puede detectar ADN, ARN, entonces tiene que tener receptores para todo, porque no sabemos cuál va a ser el PAMS que va a empezar a detectar ese glóbulo blanco, ¿ya? Entonces acá igual hay otro gráfico. En el caso de las bacterias, ¿cuáles van a ser los PAMs o estos patrones moleculares asociados a patógenos? El ácido lipoteicoico, si es una bacteria gram positiva, puede ser peptidoglicano, que es parte de la pared celular, lipoproteínas, ADN, la flagelina, lipopolisacáridos. Cualquiera de estas sustancias son consideradas PAMs, sustancias extrañas que van a desencadenar el sistema inmune. Si ingresa un virus, ¿cuál va a ser el PAMS? Va a ser o su material genético, ya sea de tipo ADN o de tipo ARN, o las proteínas que hemos visto que tenían en la superficie. Si ingresa un parásito, su PAMS va a ser la sustancia GP1. Si va a ingresar un hongo, su PAMS va a ser el zimosano o el betaglucano, ¿ya? Entonces, esos son lo que son las sustancias que desencadenan el sistema inmune. El momento en el que el glóbulo blanco detecte cualquiera de estas sustancias o estos PAMs que nosotros los conocemos en inmunología, va a hacer que se desencadene o se active el sistema inmunológico. ¿Y qué va a hacer el cuerpo humano? Va a empezar a producir citocinas que van a hacer que van a comunicarse con otros glóbulos blancos o también van a hacer que empiece a desencadenarse el proceso de la inflamación. Ahora vamos a ir viendo célula por célula. Habíamos hablado de lo que son los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos, como ustedes los pueden ver acá, a ver si se acuerdan, es este. Aquí está. Esto es una foto de microscopio. Estos son los neutrófilos. Aquí ya está en un gráfico. Estos neutrófilos nosotros los tenemos circulando en la sangre, ¿ya? Estos neutrófilos están formados por varios núcleos, como ustedes pueden ver en el gráfico, y tienen en su estructura unos gránulos, ¿ya? Van a ser gránulos primarios, gránulos secundarios y hay gránulos que nosotros conocemos como terciarios. Cuando son gránulos primarios, estos en su estructura o en su interior tienen unas sustancias que son la mieloperoxidasa, la lisocima, que hemos visto que también se encuentra en las lágrimas, en la saliva y en el sudor, las hidrolasas ácidas, defensinas, lactoferrina, catepsina. Y en los gránulos secundarios tienen fosfolipasa, lisima, heparinasa, fosfatasa alcalina, lactoferrina, la histaminasa. Y en los gránulos terciarios tienen gelatinasa, leucolicina, citocromo B y lisocima. ¿Ya? Esas son las sustancias que tienen en su interior estos neutrófilos. Y estas sustancias que tienen le ayudan para que este neutrófilo cumpla su función. En sí, la función que tiene el neutrófilo es desencadenar el proceso de la inflamación. Hace que el lugar donde se capture a una bacteria o por donde están ingresando las bacterias se inflamen. También los neutrófilos, dentro de sus características y funciones, es que son la primera línea de defensa del cuerpo humano. Ingresa una bacteria, los primeros que van a aparecer son los neutrófilos, ¿ya? Son los glóbulos blancos en la sangre que tenemos en mayor porcentaje.
Y también su función que tienen estos neutrófilos es de realizar la fagocitosis de bacterias o de cuerpos extraños. ¿Qué quiere decir? Que se van a comer a las bacterias. Ingresa una bacteria, se la comen. Han debido ustedes ver lo que son los Pac-Man, ¿no ven? Y los fantasmitas. ¿Quién sería el Pac-Man y quién sería el fantasmita? A ver, ¿quiénes saben? Estos lo que van a hacer es empezar a comerse a cualquier bacteria que ingrese. ¿Ya? Van a realizar el proceso de la fagocitosis. Vamos a ver, pero ¿cómo hace ese proceso de la fagocitosis? Ahora vemos. De color naranja yo tengo a lo que es mi neutrófilo, ¿ya? Aquí yo tengo a la bacteria que ha ingresado al cuerpo humano y hemos dicho que los neutrófilos, una de sus características es que van a ser los primeros glóbulos blancos que aparecen en el lugar, ¿ya? Son rápidos estos, rápidos se pueden trasladar y moverse y llegar donde está la bacteria. ¿Pero qué hacen? Esta bacteria que tiene en su superficie, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? A ver, vamos a ver quiénes están conectados. Vamos a preguntarles. Dana, ¿qué tiene esa bacteria en su superficie para que el cuerpo humano lo reconozca como extraño? No sabría decirle, doctora. Andrea Nicole. Aquí, doctora, peptidoglicanos. Ya hemos dicho, el péptidoglicano es considerado un PAMS, una sustancia extraña para el cuerpo humano. ¿Qué más? Noelia, Vanessa. Erlinda. No me acuerdo, doctora. ¿No se acuerdan? Tienen que tener PAMS. Cualquiera de estas sustancias, si son bacterias, el ácido nucleico o las proteínas de superficie, si son virus, si es un parásito, el GPI o el GP1, y si es un hongo, el zimosano o el betaglucano. ¿Ya? No se olviden. Entonces, en este caso estamos hablando de una bacteria. En su superficie puede tener cualquier tipo de PAMS, péptidoglicano, ácido lipoteicoico, lipopolisacáridos, lipoproteínas. Entonces, cualquiera de estas sustancias que tenga, el neutrófilo lo va a reconocer como extraño. ¿Y qué va a hacer? Estos receptores o los PRR que habíamos visto o los receptores de tipo TOL, porque son los que se encuentran en la superficie de la membrana, lo van a detectar. ¿Y qué van a hacer? Lo van a pegar o lo van a capturar. Tiene que pegarse, juntarse, adherirse un receptor con un PRR con un PAMS. Y el momento en el que estos dos se junten, ¿qué hace? Va a empezar el proceso de la fagocitosis. ¿Qué quiere decir? Se lo va a comer. Ustedes ven en la imagen, si ya se han juntado el receptor con cualquier sustancia de la bacteria y ha empezado a ingresar hacia el interior. Ya se lo ha comido, acá ustedes pueden ver, ya prácticamente se lo ha fagocitado. Y se forma lo que nosotros conocemos como el fagosoma, ¿ya? La bacteria hacia el interior y se encierra esto como una burbuja o como una cápsula. Pero la bacteria necesita, el neutrófilo necesita destruir a esta bacteria. Entonces, ¿qué hace? Tiene unos gránulos que hemos visto que son de tipo primario, de tipo secundario y de tipo terciario. Y cada uno de estos gránulos en su interior tenía unas sustancias.
Si son gránulos primarios, tiene lisozima, hidrolasas, defensinas, lactoferrinas, mieloperoxidasa. Entonces, estos gránulos que tienen esas sustancias que hemos visto, se va a ir a juntar con el fagosoma y se va a formar lo que es un fagolisosoma. Es decir, estas sustancias que son tóxicas para la bacteria se vierten hacia el interior del fagosoma para formar un fagolisosoma y estas sustancias tóxicas empiezan a destruir a la bacteria. Ustedes ven en el gráfico, prácticamente la han hecho estallar. La han destruido a la bacteria y una vez que está destruida, nuevamente esas sustancias ya, o sea, las partes de la bacteria que ya no sirven, las vierten nuevamente al exterior. Esto es el proceso de la fagocitosis. Es el mecanismo por el cual las bacterias, los glóbulos blancos, destruyen a las bacterias. Pero no todos los glóbulos blancos realizan proceso de fagocitosis. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los glóbulos blancos que realizan fagocitosis? Solo lo realizan los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. Acá lo tienen. Son los únicos glóbulos blancos que realizan todo este proceso de la fagocitosis. Neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. ¿Ya? Entonces, los neutrófilos, ¿cómo realizan este proceso? Hemos dicho porque tienen unos gránulos que son específicos porque tienen lisozima, colagenasa, elastasa, como hemos visto. Tienen otro tipo de gránulos que son azurófilos, que tienen lisosomales, enzinas, defensinas, catelicidinas. Entonces, todas esas sustancias que son tóxicas que tienen estos neutrófilos les sirven para destruir a la bacteria. Porque de nada serviría que este glóbulo blanco se fagocite a la bacteria y lo mantenga ahí fagocitado adentro. En cualquier momento la bacteria se le puede escapar. Entonces necesita que estas sustancias tóxicas que tienen en sus gránulos destruyan a esa bacteria y una vez que la han destruido, la han hecho estallar, recién botan sus partes externas o las porciones que han quedado hacia el exterior. Entonces, por eso los neutrófilos son muy importantes, porque son los primeros que aparecen cuando ingresa una bacteria y son los que tienen la capacidad de realizar fagocitosis. ¿Ya? Estos neutrófilos tienen una actividad antibacteriana y también antimicótica, es decir, que no solamente destruyen bacterias, tienen la capacidad de destruir hongos. ¿Y por qué realizan todo este proceso? Porque tienen 3 atributos, 3 beneficios, 3 características principales los neutrófilos. Segunda pregunta de examen. ¿Por qué los neutrófilos son tan importantes para destruir a las bacterias o a los hongos? Porque tienen un patrón de migración. Es decir, son los glóbulos blancos que se van a trasladar más rápidamente a través de los tejidos por el torrente sanguíneo hacia el lugar donde ingresen las bacterias. Su segunda característica o su segundo atributo que tienen los neutrófilos es que pueden fagocitarse a las bacterias. Y su tercer atributo, su tercer beneficio que tienen estos neutrófilos es que tienen un arsenal de sustancias tóxicas dentro de sus gránulos que son sustancias microbiocidas, que es decir, que pueden matar a los microorganismos. ¿Hasta aquí todo claro? Bueno, si no eres nadie más, vamos. ¿Y cómo realizan este proceso de destrucción los neutrófilos? Porque hemos dicho que tienen gránulos primarios, secundarios, terciarios, gránulos azurófilos, que en su interior tenían la mieloperoxidasa, algunas sustancias dimutasas, sustancias derivados del oxígeno, que son sustancias tóxicas como el peróxido de hidrógeno, el ion cloruro. Entonces, todas estas sustancias tóxicas que tienen en sus gránulos estos neutrófilos, una vez que ha ingresado acá está la bacteria, ingresó una bacteria, se ha formado el fagosoma porque se lo ha fagocitado el neutrófilo,
lo que hacen es colocar o vertir todos estos gránulos hacia el interior del fagosoma, formándose el fagolisosoma. Y este mieloperoxidasa es una enzima que puede convertir el agua oxigenada en un ácido hipocloroso, que es como el hipoclorito. Y el hipoclorito lo que hace es producir la muerte de la bacteria. Y no solamente produce hipoclorito, sino que tiene la capacidad incluso este hipoclorito de juntarse con el radical superóxido y formar sustancias derivadas del oxígeno que son mucho más tóxicas para la bacteria, como lo que es el radical hidroxilo, el ion cloruro, pueden formar peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, oxígeno singulete. Entonces, todas estas sustancias que se ha formado solamente a partir de la mieloperoxidasa son sustancias extremadamente tóxicas para la bacteria que la van a matar, la van a destruir, ¿ya? Y estos solamente se producen por la mieloperoxidasa que tiene el neutrófilo y también por la superóxido dismutasa, que es otra enzima que también ayuda a la formación de agua oxigenada o del peróxido de hidrógeno, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como el estallido respiratorio. Por este mecanismo, los neutrófilos pueden destruir a las bacterias. Y no solamente eso, sino que los neutrófilos también pueden o inducen a la formación de citocinas para que otras células empiecen a producir otras sustancias como son las prostaglandinas que ayudan en el proceso de inflamación, tromboxanos que ayudan en el proceso de la coagulación, hidróxido peróxido, leucotrienos. También activa a que se forme el factor de activación plaquetario para que las plaquetas empiecen a producir la coagulación. Los neutrófilos también ayudan a que se incremente la permeabilidad vascular, que quiere decir que permita que más glóbulos blancos se salgan del torrente sanguíneo y puedan trasladarse hacia los tejidos, porque el neutrófilo está dando el aviso de que ha ingresado una bacteria y que necesita más glóbulos blancos lleguen al tejido donde se está produciendo esa infección. Entonces, lo que hace es que se incremente la permeabilidad vascular. Nuevamente recalco, es decir, que los glóbulos blancos salgan del torrente sanguíneo y viajen hacia los tejidos. Los neutrófilos hacen el reclutamiento de poblaciones leucocitarias, mandan una señal de aviso de que han ingresado una gran cantidad de bacterias y que necesitan que más glóbulos blancos viajen hacia ese lugar porque necesitan ayuda. También hacen los neutrófilos el proceso de la activación de células presentes en el sitio de inflamación, ¿ya? Entonces, por eso los neutrófilos son la primera línea de defensa. No se olviden, son los primeros glóbulos blancos que van a llegar al lugar donde están ingresando las bacterias, porque estos son los que más señales de aviso mandan hacia otros glóbulos blancos para que estos les ayuden a combatir la infección. Luego vamos a hablar de lo que son los eosinófilos. Los eosinófilos habíamos visto que igual son glóbulos blancos que están en el torrente sanguíneo, pero estos ya tienen una función completamente diferente, ¿ya? Dentro de las características y las funciones que tienen estos eosinófilos es que aparecen por reacciones alérgicas. Si una persona tiene alergia al polvo y nosotros le hacemos un hemograma, vamos a ver que esa persona tiene mayor cantidad de eosinófilos, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también aparecen cuando hay una infección por parásitos. Hemos visto que los eosinófilos aparecen, los neutrófilos, perdón, estos anteriores no se van a olvidar, aparecen cuando se está desarrollando una infección por bacterias o por hongos. Pero el caso de los eosinófilos es completamente diferente. Estos empiezan a aparecer o se incrementan su valor en el hemograma cuando hay una reacción alérgica o hay una infección relacionada con los parásitos, ¿ya? Y también otra de las funciones que tienen es que son reguladores de las células cebadas, ¿ya? No se olviden, cuando hay un alto porcentaje de eosinófilos en el hemograma, cuando ustedes revisen a sus pacientes,
es porque hay o un proceso alérgico o hay una infección relacionada a parásitos. Y la función que estos tienen es completamente diferente. No hacemos como en el caso de los neutrófilos, que habíamos dicho que ellos realizaban el proceso de la fagocitosis. Ahora yo les pregunto, ¿los eosinófilos realizan fagocitosis? Despierten, chicos. No, doctora. No, los únicos que realizaban fagocitosis, neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Los eosinófilos no son como los neutrófilos. Estos no se van a comer a los parásitos, porque los parásitos, a diferencia de las bacterias, tienen un tamaño más grande. Entonces, ¿cómo empieza la protección con los eosinófilos? Los eosinófilos lo que hacen es que tienen sustancias completamente diferentes a los neutrófilos. Tienen sustancias inflamatorias, es decir, que tienen metabolitos reactivos del oxígeno. Tienen gránulos lisosomales. También tienen gránulos que tienen sustancias mediadoras de la inflamación, lo que son proteína básica, proteína catiónica, peroxidasa del eosinófilo, neurotoxina derivada de los eosinófilos, y van a tener otro tipo de sustancias en sus gránulos como la colagenasa, elastasa, fosfatasa ácida, las histaminas, que es la sustancia que está encargada del proceso alérgico, y la fosfolipasa de tipo D. ¿Ya? La función que tienen el eosinófilo no es similar a los neutrófilos. No realizan fagocitosis. Entonces, ¿cómo protege el eosinófilo cuando ingresa un parásito? ¿Ya? Nosotros aquí tenemos al eosinófilo. El eosinófilo no fagocita. Lo que va a hacer este eosinófilo es liberar las sustancias que tiene. ¿Para qué? Para que se active a otras células, lo que son los mastocitos, o para que se active a las células de tipo T. Porque esta sola no va a poder defender al cuerpo humano, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Es liberar esas sustancias que tienen sus gránulos, que son citotóxicos, quimioquinas, mediadores de lípidos, neuromoduladores. Esas sustancias las empieza a liberar el momento de que hay infección por parásitos, que hay un daño tisular, que hay alergia o en el caso de que haya un rechazo por un trasplante de órgano. Cualquiera de estas 4 situaciones activan al eosinófilo y este no puede fagocitar, sino que hace es mandar señales para que se activen otro tipo de células, como son las células T y los mastocitos. Y esto hace que estas sustancias que ha liberado sean tóxicos o recién produzcan este efecto antipatógeno contra las alergias, desencadenen un proceso de inflamación o que activen otras células. Otra vez, pregunta de examen. ¿Qué función tienen los eosinófilos? Son antipatógenos o antiparasitarios porque liberan sus gránulos citotóxicos y quimioquinas, desencadenan el proceso de las alergias, el proceso de la inflamación y son activadores de otras células. ¿Ya? Entonces, estos eosinófilos, no se olviden, son los encargados de realizar o desencadenar los procesos alérgicos. ¿Ya? Luego tenemos a los basófilos y a los mastocitos. Habíamos hablado de los basófilos y estos son las células o los glóbulos blancos que tenemos en menor porcentaje. A veces en los hemogramas los vemos con valor de 0 porque son muy escasos. Estos basófilos, dentro de sus características y funciones, lo que hacen es producir la unión a moléculas de tipo IgE. Y también es que tienen gránulos metacromáticos. O sea, si ustedes ven sus características y sus funciones, es completamente sencillo, a diferencia de los otros glóbulos blancos, ¿ya? Prácticamente no tiene una función muy relevante. No les puedo decir, este ataca a un determinado parásito o un virus, no.
Los basófilos son extremadamente escasos en la sangre y la función más primordial que tienen estos basófilos es cuando cambian su estructura o se activan y se convierten en mastocitos. Un mastocito es la forma activa de un basófilo. Un basófilo es como que está inactivo, no hay ningún proceso infeccioso, nada desarrollándose en el cuerpo humano, pero cuando se necesita más ayuda, este basófilo se va a activar y se va a convertir en un mastocito. Y ya como mastocito, si ustedes se fijan, ya tiene funciones mucho más primordiales y más específicas. Ya lo que hacen este mastocito es actuar como un mediador de la inflamación. Va a desencadenar o va a activar que en un determinado tejido empiece a inflamarse. Y el proceso de la inflamación es muy importante cuando se está desarrollando una infección porque es como que se va a delimitar donde se está produciendo la inflamación para que esta infección no se prolifere a más tejidos. ¿Ya? Es como que van a construir una pared alrededor de donde se está produciendo la infección para que no se diseminen más esas bacterias. ¿Y quienes realizan este proceso? Son los mastocitos. Los mastocitos, que son la parte activa del basófilo, tienen sustancias que son mediadores de la inflamación. Tienen histamina, heparina, proteinasa, leucotrienos, factor de activador de plaquetas, citocinas, serotoninas. Esa es la función de los mastocitos, ¿ya? Porque como basófilos prácticamente no nos sirven, a no ser que este basófilo cambie su estructura o se active a un mastocito. Luego tenemos los monocitos, que también eran glóbulos blancos que habíamos visto que están en la sangre. Estos monocitos son de un tamaño mayor, pero tienen la capacidad de convertirse en otro tipo de células. Un monocito puede convertirse en un osteoclasto, que estos se encuentran específicamente a nivel del hueso. Un monocito puede convertirse en una célula dendrítica, que habíamos visto que estas son muy importantes porque son expertas capturadoras de bacteria y son células presentadoras de antígeno. Van a ir al ganglio linfático con la bacteria que capturan y se la van a presentar a los linfocitos de tipo T. Y un monocito también puede diferenciarse y convertirse en un macrófago, que es una célula ya de un tamaño mayor y que puede fagocitar mayor cantidad de bacterias. Nuevamente, pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 tipos de monocitos que se tienen? A ver, ¿cuáles son los 3 tipos de monocitos que tenemos en el cuerpo humano? Están dormidos. Los osteoclastos, ¿Ya? células dendríticas y los ¿Ya? macrófagos. Les estoy dando varias preguntas de examen. No me responden, van a morir, chicos. Ya. Entonces, no se olviden que los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que pueden diferenciarse en otro tipo de células, que son los osteoclastos, que están a nivel solamente del hueso, las células dendríticas que están prácticamente en todo el cuerpo y los macrófagos. ¿Y qué función tienen estos? Vamos a ver específicamente a los macrófagos. Las macrófagos son ya como una forma activa que hemos dicho de los monocitos. Su vida media es mayor. Como monocito va a tener un tiempo de vida más corto, pero como macrófago va a poder vivir mucho más tiempo, ¿ya? ¿Y qué hacen estos macrófagos? Actúan como células presentadoras de antígeno, porque hemos dicho que se pueden convertir en células dendríticas y las células dendríticas son células presentadoras de antígeno. Y no solamente eso, otra de la función de los macrófagos es que producen citoquinas y quimioquinas. También van a producir otro tipo de sustancias para activar otro tipo de células, ¿ya? Aquí estoy poniendo un gráfico de lo que son los macrófagos. Los macrófagos pueden producir interleuquinas de tipo 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Y qué hacen estas sustancias? Inducen a que se produzca una inflamación.
Y hemos dicho que la inflamación, cuando hay un proceso infeccioso, favorece porque es como que va a delimitar o va a colocar una pared alrededor de la infección para que estas bacterias no se diseminen más. Este macrófago también produce quimioquinas o quemoquinas, como dice aquí. Nosotros las conocemos como quimioquinas. Estas quimioquinas son sustancias que las van a mandar a otras células para que otros glóbulos blancos vengan al lugar de la infección y ayuden a combatir ese proceso infeccioso. Este macrófago produce interleuquinas de tipo 10 y TGF, que es una sustancia antiinflamatoria o tolerogénica. Cuando ya se está matando a las bacterias y ya el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso está disminuyendo, producen estas sustancias para que ya disminuya el proceso inflamatorio. ¿Ya? Cuando están empezando la infección, producen interleuquinas que hacen que se active la inflamación. Pero ya cuando el proceso infeccioso está bajando, producen también sustancias para que empiece a desinflamar ese lugar. Producen interleuquinas de tipo 2, interleuquinas de tipo 18, que hacen que los linfocitos T se activen y se conviertan en células natural killers. También producen otro tipo de sustancias que la van a mandar hacia la médula ósea para que la médula ósea empiece a producir o empiece a generar mayor maduración de glóbulos blancos. ¿Ya? Producen sustancias que van a mandar incluso hasta la médula ósea, para que esta médula ósea empiece a producir mayor cantidad de glóbulos blancos porque se está produciendo un proceso infeccioso. ¿Ya? Y también hemos dicho que los macrófagos son de los glóbulos blancos que producen la fagocitosis que ya hemos visto. Neutrófilos, macrófagos y células dendríticas pueden realizar todo el proceso de la fagocitosis. Estos macrófagos van a producir cualquier tipo de sustancias o citoquinas que pueden ser proinflamatorias dependiendo si recién está produciéndose el proceso infeccioso, o también pueden producir sustancias antiinflamatorias que en muchos casos ya se producen cuando ya se está solucionando la infección. ¿Ya? Nuevamente acá está lo que les había dicho. Los macrófagos pueden actuar a nivel del endotelio, pueden activar a los mastocitos, que son otro tipo de glóbulos blancos, como hemos visto. También activan a los neutrófilos, activan a las células dendríticas, activan a las natural killers, activan a otro tipo de macrófagos. Este macrófago es como el glóbulo blanco que tiene mayor función sobre otro tipo de glóbulos blancos. Es como el jefe, es como que el que va a dar indicaciones a todos los glóbulos blancos. Si necesita ayuda, va a llamar a los neutrófilos. Si necesita mayor captura de bacterias, va a llamar a las células dendríticas para que estos capturen y los lleven hacia los ganglios linfáticos. Puede activar a más macrófagos. Puede activar a nivel del endotelio para que las células de las venas incrementen la permeabilidad, o es decir, que permitan que más glóbulos blancos salgan del torrente sanguíneo y viajen hacia los tejidos. ¿Ya? Y también produce sustancias que lo que hacen es actuar sobre otros órganos. Actúan sobre el hígado para que éste empiece a producir proteínas de fase aguda, que son proteínas que le ayudan a la destrucción de las bacterias. También manda señales hasta el hipotálamo. ¿Y qué le dice al hipotálamo? Que aumente la temperatura del cuerpo humano porque están ingresando muchas bacterias. ¿Y eso qué se llama? Fiebre. Cuando se produce la fiebre es porque el macrófago le ha mandado señales al hipotálamo para que éste empiece a incrementar la temperatura corporal. Porque al incrementar la temperatura corporal, las bacterias ya no van a empezar a replicarse porque estas viven mejor, hemos dicho que a 35 grados centígrados. Pero el cuerpo humano, en su desesperación de combatir a estas bacterias que han empezado a ingresar, empieza a subir la temperatura para que se produzca la fiebre. Otra vez, pregunta de examen. ¿Cómo se produce el proceso de la fiebre? ¿Por qué se produce la fiebre? ¿Qué responderían ustedes?
Bueno, se los dejo para el examen. Y este macrófago es tan interesante porque incluso le va a mandar señales a la médula ósea. ¿Y qué le va a decir a la médula ósea? Empieza a producir más glóbulos blancos porque necesitamos ayuda. Entonces, el macrófago es como el cerebro de los glóbulos blancos porque les da señales a todos los glóbulos blancos y no solamente a los glóbulos blancos, sino que también les manda señales a los diferentes órganos para que estos empiecen a ayudar contra las infecciones. ¿Ya? Ahora, estos glóbulos, los macrófagos, no solamente se encuentran en un sitio, no son estáticos. Prácticamente viven en todo el cuerpo. Son como los patrulleros que están circulando por todas las calles en busca de ladrones. ¿Ya? Los macrófagos son como los policías. Están circulando por las calles en busca de cualquier componente extraño. Cuando se encuentran en el hígado, estos macrófagos los conocemos como las células de Kupffer. Cuando se encuentran en el riñón, los conocemos como células mesanginales. Macrófagos alveolares cuando se encuentran en los pulmones. En las zonas serosas los conocemos solamente como macrófagos. Células de la microglía las conocemos cuando se encuentran en el cerebro. Osteoclastos las conocemos cuando se encuentran en los huesos. Histiocitos cuando se encuentran en el tejido conjuntivo. Sinoviocitos de tipo A también se los conoce. O sea, todos estos, si ustedes se dan cuenta, son macrófagos. La única diferencia es que se encuentran en diferentes órganos. Si a ustedes les hablan de células mesanginales, ya saben que son macrófagos, solamente que su nombre los han cambiado porque se encuentran en un órgano diferente. Si les dicen células de la microglía, son macrófagos, solamente que se encuentran en el cerebro, ¿ya? Estos los conocemos como macrófagos residentes. Ahora, como macrófagos libres, también podemos tener a esos que están circulando por todo el cuerpo humano y generalmente los encontramos en los órganos linfoides secundarios, ya sea en el vaso, en los ganglios linfáticos y en los tejidos asociados al aparato respiratorio, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de las células dendríticas, que ustedes ya saben son macrófagos. Son macrófagos que han cambiado su estructura y se han convertido en células dendríticas porque en su estructura son células que se parecen a los dedos. La función de las células dendríticas, que no se tienen que olvidar ustedes, es que son células capturadoras de bacterias y son células presentadoras de antígeno, ¿ya? Ahora, no solamente la inmunidad innata está compuesta de estas células. Habíamos dicho que también está compuesta por algunas moléculas o algunas sustancias, ¿ya? Estas sustancias lo que hacen es realizar la defensa contra microorganismos patógenos y pueden actuar de dos maneras. Como opsoninas, que son sustancias que pueden colocarse en la superficie de las bacterias, en la superficie de los parásitos, cuando ya son estructuras de mayor tamaño que no van a poder ser fagocitadas. Estas opsoninas lo que hacen es facilitar el proceso de fagocitosis de los macrófagos, de los neutrófilos y de las células dendríticas. Estas opsoninas es como que van a ir y marcar cuál es la bacteria que se tiene que destruir, ¿ya? Es como que le van a ir a colocar una marca a esa bacteria para que de esa manera se facilite a que los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas puedan reconocer más rápidamente cuál es el patógeno que tienen que destruir. Y estos componentes solubles también ayudan porque son como inductores de la respuesta inflamatoria. Es decir, que van a hacer que se active la inflamación y que de esa manera sea como una señal para que se lleven más glóbulos blancos hacia ese sitio donde se está llevando el lugar de la infección, ¿ya? La inflamación es como que se va a producir una alarma dentro del cuerpo humano y el cuerpo va a mandar señales para que más glóbulos blancos vayan a ese sitio a destruir a las bacterias, ¿ya? Esos son los componentes solubles.
o actúan como opsoninas, marcando a las bacterias, a los parásitos, para que más rápidamente sean destruidas o fagocitadas, o actúan como inductores de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Eso es lo que nosotros también conocemos como el sistema del complemento, ¿ya? El momento en el que ingrese cualquier sustancia patógena, estas sustancias o estas moléculas que son parte del sistema del complemento van a ir a desencadenar toda una cadena o una cascada de reacciones químicas con el único fin de que se produzcan como unos poros a través de la membrana, a través de la pared, para que de esta manera se haga el proceso de lisis del microorganismo, ¿ya? ¿Y cómo se activa este sistema de complemento? Se puede activar cuando ingresa un microorganismo, se puede activar cuando ha ingresado un microorganismo y ha sido marcado por los anticuerpos, o se puede activar por la vía de la lectina. Por cualquiera de estas señales que reciba el cuerpo humano, se activa este sistema de complemento que puede ser de tipo C3 y que va a desencadenar todas unas reacciones de inflamación, opsonización y fagocitosis, va a desencadenar la inflamación para que como último paso se produzcan unos poros sobre la pared y la membrana y se destruya al microorganismo. Eso es el sistema del complemento. Por cualquiera alternativa, se activa el sistema del complemento y se destruye al microorganismo. Aquí está el sistema del complemento. Lo que les he dicho, una vez que se ha activado, se producen unos poros y por medio de estos poros se va a producir la lisis de patógenos, se va a eliminar a los microorganismos por la opsonización y la fagocitosis y que también va a producir que se liberen a los mediadores de la inflamación. Ahora vamos a ver como resumen, ya sé que ya están cansados, este es lo último. Esto es una célula dendrítica, como ya hemos visto, y aquí están los patógenos o las bacterias. Y en su superficie, no se olviden, lo que tienen las bacterias son los PAPs, ya sea péptidoglicano, lipopolisacárido, lipoproteína, flagelina, ADN, ARN, cualquier sustancia es conocida como PAPs. Y en las células dendríticas o en los glóbulos blancos vamos a tener los PRR, ¿no ve? Los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, tiene que sí o sí esta célula dendrítica detectar estos PAMs o pegarse con estos PAMs para que se desencadene el sistema inmune. Entonces, hemos visto que estos PAMs pueden ser lipopolisacáridos, lipoproteínas, peptidoglicano, ácido teicoico, ADN, lipoarabinosas si son micobacterias o cualquier sustancia que se considere extraña para el cuerpo humano. Y estos receptores, como ya hemos visto, son de 5 familias. La más conocida son los receptores de tipo TOL o los receptores de tipo de lectinas, ¿verdad? Y tienen que entrar en contacto este PAMS con estos receptores para que esta célula dendrítica reconozca a como un patógeno. Si no se produce este reconocimiento de la PRR con el PAM, no va a haber la activación del sistema inmune. Y eso también es un proceso o una enfermedad inmunológica, porque yo puedo tener muchas células dendríticas, pero si mis células dendríticas no tienen los receptores correctamente formados, que en sí son proteínas, nunca van a poder reconocer a la bacteria, ¿ya? Entonces, esas ya son enfermedades inmunológicas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque hasta acá va a ser el examen el día martes. No, doctora, ninguno. Ya. Entonces aquí terminamos, chicos. Ya les he indicado, si no tienen ya ninguna duda, vamos a terminar acá. Y nos vemos el día martes en el auditorio. Por favor, vengan ya sin sus mochilas porque más tardamos en que ustedes dejen sus cosas. Vengan solamente con su lápiz, su borrador listos y con su cartilla para que ustedes puedan ya hacer su examen. ¿Ya? Para que no tardemos. Si no hay ninguna duda, chicos, hasta acá hemos terminado y nos vemos directamente para el día del examen. Hasta luego, doctora.
Hasta luego, chicos. Doctora, Hasta luego, doctora. una Hasta consulta. luego. ¿A qué hora va a ser el examen? A las 2 de la tarde, pero ya tienen que estar 1:30 para ya empezar a acomodarlos incluso más antes. ¿Ya? Ah, ya, listo. Doctorita, Gracias, un doctora. favor. Hola, doctora. ¿Sí? Un favorcito, ¿será que esta clase lo puede mandar al Telegram? ¿Hay la La posibilidad? grabación, Sí. yo no he grabado, chicos. Ah, ya, entonces no, ni modo, gracias. No, las diapositivas las tienen. Ya, gracias, doctora. ¿Listo? Doctora, ¿el examen va a ser con cartilla? Sí, con cartilla. Está bien, doctora, gracias. Listo. Buenas noches, chicos. Hasta luego, doctorita. Hasta luego. Chao, doctora. Chao, nos vemos, Johans. Hasta luego, doctorita. Chao, chicas.